¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánta energía desperdicias cada día contando y recontando los mismos problemas? ¿Cuántas veces revives heridas antiguas como si fueran parte de tu identidad? Lo que dices no sirve solo para comunicarte con el mundo, sirve para programar tu mente. Cada palabra que sale de tu boca moldea tu mirada, dirige tus emociones y construye, ladrillo por ladrillo, el rumbo de tu vida. Si no aprendes a dominar lo que dices, vas a terminar viviendo dentro de una narrativa que tú mismo creaste, sin darte cuenta. Este video es un reto. Cierra la boca cada vez que estés a punto de decir algo que te debilita. Aprende a usar tu voz con conciencia y toma el control de tu vida, empezando por lo que dices. Eso no significa que tengas que tragarte tus sentimientos, significa dejar de usar palabras que refuerzan la escasez, el miedo y el dolor, y empezar a usarlas para generar fuerza, dirección y claridad. Y la primera acción es sencilla. Deja tu comentario. Desde hoy hablo solo para avanzar. Soy estoico. Esa frase te va a recordar todos los días que tú eres el dueño de tu historia. Es un comando directo a tu mente. Porque desde ahora no hablas para llenar el vacío, hablas para construir en quién te estás convirtiendo. 1. Tu voz le enseña al mundo cómo tratarte. Cada vez que abres la boca, estás enseñándole a alguien cómo debe tratarte. No es solo lo que dices, es el tono, es la firmeza, es el silencio entre las palabras. Cada frase es un ensayo sobre quién eres. Cada conversación, una clase sobre cuánto te valoras. Hay personas que, sin darse cuenta, se rebajan todo el tiempo. Hablan de sí mismas como si fueran un problema con patas. Soy complicado. Nada me sale bien. Es difícil quererme. Y lo que empieza como un desahogo se convierte en un libreto, uno que los demás aprenden a seguir. Y cuanto más repites ese papel, más la gente te encasilla en él. Te tratan con lástima, te ignoran o te empujan a un lado, porque tú enseñaste que ahí vive alguien que se conforma con poco. Pero también puedes enseñar lo contrario. Puedes hablar con presencia, puedes aprender a expresarte sin rebajarte, incluso cuando tienes rabia, miedo o estás agotado. Esto no es reprimir tus emociones, es elegir tu propio tono. Es entrenar al mundo para que entienda que tu energía no cambia con el clima. Hay personas que gritan para parecer fuertes, pero quien tiene dominio de sí mismo no necesita alzar la voz. La firmeza está en la calma, en la mirada que no se agacha, en la palabra que no hiere, pero tampoco retrocede. Marco Aurelio decía que debíamos hablar solo cuando fuera necesario y que nuestras palabras fueran suaves, pero firmes. Eso no es solo sabiduría antigua, es una práctica poderosa para quien quiere ser respetado sin tener que imponerse. Empieza a observar. ¿Qué repites sobre ti mismo? ¿Qué permites que se diga en tu presencia? ¿Qué está autorizando tu lenguaje a que otros hagan contigo? Quien eleva su propio estándar, eleva el ambiente. Quien se comunica con claridad, sin victimismo ni agresividad, inspira confianza. Y quien habla como quien sabe lo que vale, no necesita dar muchas explicaciones, porque el respeto ya viene con el tono. La próxima vez que vayas a hablar, recuerda, cada palabra tuya es una orden. O estás construyendo respeto, o estás permitiendo que te falten al respeto. Habla con la fuerza de quien ya decidió lo que merece. Y antes de conocer la segunda lección, si es tu primera vez en nuestro canal, te invito a venir siempre a tomar tu café con estoicismo. Suscríbete, deja tu like y activa las notificaciones. 2. Deja de escribir tu historia con las cicatrices del pasado. ¿Has visto a alguien que cuenta la misma historia tantas veces que parece haberse convertido en la historia?
Personas que ya no pueden conversar sin repetir las mismas heridas, los mismos fracasos, los mismos lamentos, como si estuvieran atrapadas en una grabación que nunca cambia. Al principio parece un desahogo, pero luego uno se da cuenta, eso se volvió identidad. Y cuando el dolor se convierte en lo que eres, no importa lo que pase afuera, por dentro, sigues viviendo como una víctima. La mente funciona como un jardín. Todo lo que riegas, crece. Si riegas la escasez con palabras, la escasez se extiende. Si alimentas el problema con repetición, echa raíces y se vuelve más difícil salir porque empiezas a creer que no hay otro camino. Y no te engañes, repetir no es sanar, repetir es cavar más hondo. Y cuanto más hablas, más te convences de que todo está bloqueado, cuando en realidad lo que está bloqueado es la narrativa. Esto no se trata de esconder tu dolor, se trata de dejar de ofrecerlo como tarjeta de presentación. Se trata de reconocer que repetir, a veces, es solo una excusa para no moverse, porque da miedo cambiar, y da miedo sumergirse en el silencio y encontrar allí la responsabilidad de ser alguien diferente. Pero aquí está el secreto. Tú puedes elegir. Puedes elegir contar otras historias. Puedes elegir hablar desde tu fuerza y no desde tu herida. Puedes usar las palabras como palanca, no como cadena. Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y tu opinión empieza por lo que repites. Repite que eres limitado y lo serás. Empieza a repetir que estás listo y tu vida empezará a avanzar. Las palabras moldean tu percepción y tu percepción moldea tu vida. Así que, la próxima vez que vayas a abrir la boca para repetir lo que te duele, detente, respira y elige decir algo que te mueva. Porque quien cambia lo que dice, empieza a cambiar su propio destino. 3. No compartas demasiado pronto cómo estás cambiando tu vida. Al comienzo de cualquier transformación, el fuego todavía es frágil, es apenas una chispa que cualquier brisa equivocada puede apagar. Un comentario fuera de lugar desanima y hasta un elogio prematuro puede hacerte acomodar. Por eso, no compartas demasiado pronto cómo estás cambiando tu vida. No es un secreto, es protección. Lo que están haciendo en ti aún está aprendiendo a sostenerse, todavía está tomando forma, y para crecer necesita silencio, espacio y tiempo. Hablar antes de tiempo da una falsa sensación de logro. Dices que empezaste a cambiar y ya te aplauden. Pero, ¿qué hace el elogio con una mente que aún no está lista? Debilita el impulso y convierte el anuncio en recompensa, incluso cuando el proceso apenas está empezando. Hay gente que abandona el entrenamiento justo después de publicarlo. Hay quien siente que ya llegó solo porque se lo contó a alguien. Esto pasa porque el reconocimiento externo, cuando llega demasiado pronto, le quita fuerza a la constancia. Y no es solo eso. Cuando hablas de lo que estás cambiando, abres espacio para que otros opinen, y la mayoría opina desde sus propios miedos. Dices, voy a intentar algo nuevo, y escuchas, pero eso es arriesgado. ¿Estás seguro? ¿Por qué no eliges algo más estable? Y si tú todavía estás inseguro, esa duda ajena se vuelve un peso y puede hacerte parar. El estoicismo enseña, no vivas para explicar, vive para ser. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, vívela. Y eso aplica a cualquier cambio real. No tienes que justificar tu nueva actitud, ni contar cada hábito que empezaste a construir. Solo necesitas continuar. El silencio te protege de las opiniones de los demás, te libera de la necesidad de demostrar algo y te devuelve lo que más necesitas al comienzo de cualquier camino: libertad para equivocarte, corregir y crecer lejos de las miradas impacientes. Cuida tu llama mientras aún es pequeña. Cuando se convierta en fuego firme, el mundo lo verá.
sin que tengas que decir ni una sola palabra. Y si quieres comprometerte con esto desde hoy, comenta: construyo antes de revelar. Porque esa es la libertad más profunda, cuando ya no vives para convencer a nadie, vives para cumplir con lo que viniste a hacer. 4. La disciplina al hablar es la marca de una mente que ya aprendió a dominarse. Nunca conoces de verdad a una persona cuando todo va bien, pero observa cómo habla cuando está herida, cansada o decepcionada. Ahí es donde aparece su verdadero carácter. Y lo que tú dices en esos momentos revela si quien tiene el control es tu conciencia o tu caos. La disciplina al hablar no tiene nada que ver con ser educado todo el tiempo, ni con esconder lo que sientes. Tiene que ver con una decisión más profunda, la de no volverte esclavo del impulso. Porque quien no controla lo que dice, tampoco controla sus propios límites, y quien no controla sus límites vive atrapado en sus propias heridas. Lo que sale de tu boca lleva la firma de lo que estás viviendo por dentro. La falta de control al hablar es como una fiebre emocional. Delata que algo en tu interior está inflamado. A veces, esa fiebre se manifiesta en críticas duras. Otras veces, en ironías, quejas, respuestas que hieren. Pero también puede manifestarse en silencios maduros, en pausas lúcidas, en palabras breves y precisas. Y ahí es donde se nota quién está entrenando su mente y quién todavía vive a merced de sus propias tormentas. Mucha gente aún confunde brutalidad con sinceridad. Dice: yo digo lo que pienso, como si eso fuera una virtud, pero olvida que hablar sin filtro no es valentía, es imprudencia. La sinceridad sin conciencia no es más que vanidad disfrazada de impulso. Y la verdad es que no todo lo que piensas merece ser dicho, y no todo lo que sientes necesita ser expuesto justo cuando lo estás sintiendo. Hablar por impulso es como disparar sin apuntar. Puede que aciertes, pero el daño suele ser mayor que el resultado. Y eso no es comunicación, es fuga. Es arrojarle al otro una emoción mal digerida. Y casi siempre eso no te acerca, te aleja, porque la verdadera fuerza no está en alzar la voz, ni en ganar gritando. Está en saber respirar, filtrar y devolver con conciencia lo que nació desde el desorden. Cuando hablas con calma, incluso con el corazón agitado, estás practicando un tipo raro de liderazgo, el de ti mismo. Y eso no solo fortalece tus vínculos, fortalece a la persona en la que te estás convirtiendo. Las palabras dichas con firmeza y respeto tienen peso. No necesitan ser largas ni agresivas, basta con que sean completas. Y cuando te comunicas así, los demás lo sienten. Sienten que no eres cualquiera, sienten que te respetas y aprenden, poco a poco, a respetarte también. La palabra es una de las herramientas más poderosas que tienes para guiar tu vida. Pero si no entrenas ese instrumento, puede volverse en tu contra. Una frase dicha sin pensar puede cerrar una puerta que te tomó años construir, puede destruir la confianza de alguien, puede convertirse en un arrepentimiento que pese más que cualquier silencio. Hablar con disciplina no es callarse, es, en realidad, liberarse. Es asegurarse de que quien dirige tu vida es la conciencia, no el estado emocional del momento. Claro que eso exige esfuerzo. Nadie domina su voz cuando está en calma. El verdadero entrenamiento empieza en los días difíciles, cuando todo dentro de ti grita y aún así eliges susurrar con claridad. Esa decisión no es fácil, pero es la que separa a quien vive arrepintiéndose de lo que dijo, de quien aprende a tener orgullo de su propio equilibrio. Séneca decía: cuida lo que dices, porque una sola palabra puede ser el comienzo de una desgracia o de una cura. La diferencia está en el lugar desde donde hablas. ¿Es impulso o sabiduría? ¿Es ego o madurez? ¿Es dolor o verdad? Un segundo de silencio puede evitar una semana entera de conflicto. Por eso, respira,
filtra y solo después habla, no para parecer sabio, sino para protegerte, para mantener viva la construcción de tu carácter. Porque tu voz, cuando nace del equilibrio, transforma el ambiente, cambia la forma en que te escuchan, te da un tipo de autoridad que nadie puede ofrecerte, esa que nace desde adentro. Habla como quien está en paz con su propio camino, no para imponer, sino para inspirar, y poco a poco te darás cuenta, la sabiduría empieza justo ahí, cuando decides que tu dolor ya no tiene derecho a hablar por ti. 5. Usa el silencio para vencer el estrés. Imagina esto: ruido por todas partes, notificaciones sonando, pantallas parpadeando, voces, obligaciones, recuerdos de lo que no hiciste, preocupaciones por todo lo que aún tienes que hacer. Es en ese escenario cuando la mente colapsa, y no es el mundo el que te desestabiliza, sino la falta de un espacio interno para respirar. La mayoría intenta reaccionar subiendo el volumen, hablando más, corriendo más, intentando controlar todo. Pero la respuesta casi nunca está afuera. La respuesta está justo donde la mayoría tiene miedo de entrar, en el silencio. El silencio no es solo ausencia de sonido, es presencia de conciencia. No es vacío, es un territorio sagrado, un espacio donde el mundo no entra, donde las voces externas se apagan y por fin puedes escucharte. No necesitas un templo en la cima de una montaña, ni estar completamente solo. Solo necesitas 3 segundos de pausa real. Un instante en el que eliges cerrar los ojos, no responder, no reaccionar, simplemente respirar y escuchar lo que está vivo dentro de ti. Y ahí, sin aviso, algo cambia. Tu corazón se desacelera, tu respiración vuelve y tu cuerpo deja de luchar y recuerdas, sigues teniendo el control. El silencio reorganiza lo que el estrés desordenó, limpia el exceso, elimina la urgencia y poco a poco te devuelve lo esencial. Tu claridad. Sí, da miedo. Porque en el silencio escuchas lo que estabas evitando, la rabia, el miedo, la tristeza. Pero solo enfrentando eso, recuperas tu poder. Por eso el silencio cura. Porque ahí es donde te reencuentras con quien realmente eres, sin interferencias del mundo. Marco Aurelio lo llamaba retiro interior, ese lugar donde ningún caos externo puede entrar. Y ese lugar existe dentro de ti, esperando por un instante de valentía. Porque la valentía a veces no es levantarse y actuar, sino detenerse y no hacer nada. Es esperar y volver a aprender a escuchar. El silencio te impide decir algo de lo que después te vas a arrepentir. Te salva de decisiones impulsivas. Y más que eso, te conecta con la parte más sabia de ti, la parte que ve más allá de la emoción del momento. Es como estar en medio de una tormenta y por un segundo salir de la cubierta, subir hasta el mástil, mirar hacia el horizonte y ver hacia dónde va el barco. Solo entonces bajas con calma y tomas el timón. Convertir el silencio en un hábito es crear ese punto de retorno. Es saber que, no importa el caos alrededor, existe un lugar de paz que nadie puede invadir. Y cuando vuelves a él todos los días, la ansiedad pierde fuerza, el mundo grita, pero tú no gritas de vuelta. Tú respondes con presencia. A veces lo que más necesitamos no es hablar más, es hablar menos. O simplemente no hablar. Separar unos minutos para no hacer nada, para no resolver nada, ni pensar en nada, solo parar y estar ahí. Eso no es perder el tiempo. Es la base de tu fortaleza. Mientras todos se ahogan en el ruido, tú te anclas en el silencio. Mientras todo arde alrededor, tú te conviertes en la presencia que refresca, que estabiliza, que transforma el ambiente solo con estar ahí. El silencio es la práctica más simple y más poderosa de todas. No exige esfuerzo, no exige dinero, solo decisión.
Puedes decidir ahora y llevar esa decisión contigo durante los próximos 7 días. Parar, respirar y no decir nada por un instante. Deja que el silencio te revele lo que el ruido nunca podrá mostrarte. 6. Nunca reveles tus miedos más profundos. Hay miedos que todavía están a flor de piel. Tocarlos demasiado pronto o dejar que otros los toquen es como hurgar una herida abierta con las manos sucias de la prisa o de la curiosidad. No tienes que callar para siempre, pero sí necesitas elegir con sabiduría dónde te abres. Porque el dolor compartido en el lugar equivocado regresa como peso, no como sanación. Hay personas que comparten todo con todos, creyendo que eso es ser transparentes. Pero la sinceridad sin discernimiento se convierte en exposición, y exponer demasiado lo que aún no ha sanado es una invitación para que las opiniones, los consejos y los juicios entren y hagan más desorden que alivio. Cuando hablas de un miedo antes de comprenderlo, corres el riesgo de convertirlo en parte de tu identidad. Dices, yo soy así, esto siempre me ha detenido, este es mi punto débil. Y cada vez que lo repites, echas raíces donde debería haber paso. A veces, lo único que quieres es acogida, pero recibes ironía, prisa, consejos superficiales. Una sola mirada fuera de lugar ya es suficiente para que ese miedo se vuelva aún más difícil de cargar. Y lo peor es que la próxima vez que intentes enfrentarlo, no vas a luchar solo con tu voz interior, vas a luchar con la de todos los que opinaron. Por eso, trata tus miedos como algo valioso. Guárdalos para los momentos de silencio, para conversaciones contigo mismo, para rituales íntimos. Y si vas a compartirlos, que sea con alguien raro, alguien que sepa escuchar sin querer arreglar nada, sin quitarte el dolor de las manos antes de tiempo. No necesitas abrirte para ser verdadero, ni contar todo para sanar. A veces, el mayor acto de valentía es el silencio. Es respirar profundo, cerrar los ojos y decirte, todavía duele, pero voy a atravesar esto. El estoicismo nos recuerda, no debemos temer lo que no controlamos. Debemos aprender a dominar la forma en que reaccionamos ante ello. Marco Aurelio decía, lo que nos asusta no es lo que pasa, sino el juicio que hacemos sobre lo que pasa. Y ese juicio se forma en el silencio, no en el alboroto. Se forma cuando enfrentas tus miedos por dentro, sin buscar aplausos, sin necesitar testigos. Hablar puede ser un alivio, pero también puede ser una distracción. Puede ser una forma de aplazar la verdadera batalla que solo ocurre en un lugar, dentro de ti. Espera el momento adecuado. Espera a que la herida comience a sanar. Espera a encontrar palabras que no vengan del dolor, sino de la superación. Y solo entonces, si quieres, comparte. Y cuando compartas, que no sea para pedir salvación, sino para ofrecer verdad. Esto me paralizaba, pero hoy camino. Esa frase solo nace cuando ya has vencido, al menos una vez en silencio. No conviertas tus miedos en una biografía pública. No los cargues como si fueran definiciones de quién eres. Obsérvalos, entiéndelos, prosésalos y enfréntalos con valentía, en tu tiempo y en tu espacio, porque cuando la victoria ocurre en lo invisible, nadie necesita verla. Basta con que tú la sientas y eso lo cambia todo. 7. El silencio de 5 segundos puede salvar lo que una sola frase puede destruir. Todos, en algún momento, hemos dicho algo que, apenas sale de nuestra boca, quisiéramos tragarnos de vuelta. Pero las palabras no regresan, cortan, dejan marca y muchas veces siguen resonando incluso mucho después de que el silencio vuelve. Ni siquiera una disculpa sincera borra el daño, porque hay frases que, cuando se dicen en medio de la rabia, no son solo sonidos, son como flechas.
una vez lanzadas, pueden herir justo donde nadie más puede alcanzar. Por eso, hablar menos no es debilidad, es madurez. Y callar en el momento justo puede ser la muestra más grande de fuerza que puedes dar. Decir todo lo que pasa por tu cabeza puede parecer autenticidad, pero la mayoría de las veces es solo la emoción tratando de salir antes de ser entendida. Eso no es claridad, es impulso, es una descarga emocional disfrazada de sinceridad. Y cuando hablas desde la rabia, no te estás expresando, te estás hiriendo a ti y al otro. Estás rompiendo puentes que quizás nunca más puedan reconstruirse. Hasta la verdad, cuando se dice con veneno, pierde su valor. Porque el tono mata el mensaje, y cuando lo que buscas es herir, no importa si tienes la razón, ya perdiste. Las palabras pesan y tienen consecuencias. Por eso, antes de responder, antes de explotar, aprende a construir esa pequeña fortaleza de 5 segundos, esa pausa que le permite a tu conciencia tomar el lugar del impulso. Es en ese espacio donde ocurre la transformación. Cuando respiras y te preguntas, ¿esta frase va a sanar o va a empeorar? ¿Va a construir o va a destruir? ¿Mañana me sentiré orgulloso o me voy a arrepentir durante años? Si la respuesta es no, si tus palabras solo van a traer más dolor que conexión real, guarda el silencio. Ese silencio es tu fuerza manifestándose, es tu madurez tomando el control. El estoicismo nos recuerda, no tenemos control sobre lo que hace el otro, pero sí tenemos control total sobre cómo decidimos responder. Séneca decía, la ira, aunque sea breve, es una forma de locura. Y cuando dejamos que esa locura hable por nosotros, renunciamos a la razón, a la conexión y muchas veces a lo que más importa. Ganar una discusión es fácil, lo difícil es reparar una relación rota, porque hay palabras, incluso cortas, que resquebrajan por dentro y ningún "lo siento" puede pegar lo que se rompió en el lugar equivocado. Pero tú puedes ser diferente, puedes entrenar tu mente, puedes notar cómo la avalancha sube por tu garganta y aún así decidir contenerte. No por miedo, sino por sabiduría. Hablar con conciencia no es reprimirte, es aprender a redirigir, esperar a que el fuego baje, para que tus palabras salgan del lugar correcto, de la claridad y no del dolor. Y cuando haces eso, no solo proteges a los demás, también te proteges a ti, porque lo que no destruyes con la boca, lo puedes salvar con tu presencia. Empieza a respirar, espera 5 segundos y recuerda, una palabra maldicha puede costarte un vínculo eterno, pero un silencio bien usado puede ser lo que lo salve todo. 8. Cuando vives para agradar, te pierdes a ti mismo. Hay algo silenciosamente peligroso en depender demasiado de la aprobación de los demás. A primera vista parece inofensivo. Compartes tus planes, muestras tus logros y hablas de tus sueños. Pero, en el fondo, estás esperando algo a cambio, una mirada de aprobación, un elogio, un reconocimiento. Y ahí es donde algo se pierde, porque cuando actúas esperando aplausos, estás poniendo tu fuerza en las manos de quienes te observan. Estás cambiando raíces por público, y el problema es que ese público cambia de humor todos los días, y si tu ánimo depende de eso, te vuelves inestable, inseguro, voluble. Dejas de preguntarte, ¿esto es correcto para mí? Y empiezas a pensar, ¿será que lo van a aprobar? Dejas de actuar por convicción y empiezas a vivir según una estrategia social. Te vas moldeando, ajustando, intentando encajar, pero poco a poco te alejas de tu propia esencia y el precio de eso es alto.
Porque cuando no llega la aprobación, el entusiasmo se evapora. Cuando llega la crítica, todo se derrumba, retrocedes, dudas de ti mismo y empiezas a pensar que tal vez no eres lo suficientemente bueno, cuando en realidad solo estabas alimentando tu fuerza con el combustible equivocado. La neurociencia lo confirma. Las personas que buscan validación externa constantemente tienen niveles más altos de ansiedad, menor resiliencia y son más propensas a rendirse porque viven con miedo a equivocarse y aún más miedo a decepcionar a quienes las observan. Esa presión paraliza, mata la valentía y vacía cualquier autenticidad. Por eso, aprende a proteger tu fuerza, aprende a decidir sin audiencia, a seguir caminando, incluso cuando nadie entienda. A confiar en tu propio juicio, incluso cuando todo a tu alrededor parezca incierto, porque la libertad empieza en el momento en que dejas de pedir permiso para ser quien eres. El estoicismo enseña, actúa con virtud, no para que te elogien, sino porque actuar con rectitud es lo único que está bajo tu control. Séneca decía, quien vive bajo el juicio de los demás jamás será libre. Y libertad, aquí, significa actuar con integridad, incluso si nadie lo ve. No vivas para demostrarle algo al mundo, vive para construir. No esperes ser comprendido, simplemente sé sincero contigo mismo. Y cuando hables de un sueño, háblalo con quien vibra con tu luz, no con quien mide tu valor por los aplausos. Haz lo que tienes que hacer, aunque sea en silencio, porque cuando tu acción nace de la convicción, no importa si el mundo lo ve o no, esa acción lleva un poder que te transforma por dentro. Esa es la diferencia. Quien actúa por carencia necesita ser recordado, pero quien actúa por propósito deja presencia. 9. Tú escribes tu historia, así que colócate como alguien que ya logró vencer. Cada palabra que dices sobre ti, cada pensamiento que repites en silencio, cada frase que sale sin pensar, es como una tecla que se pulsa en esa máquina invisible que escribe tu vida. Y sin darte cuenta, vas construyendo un guión, no con acciones, sino con el vocabulario. La historia que te cuentas se convierte en el mundo en el que vives, y si esa historia repite, nunca me va bien, siempre me equivoco, nada funciona para mí. No es solo un desahogo, es una programación, es un camino que se refuerza con cada repetición, hasta que se convierte en la ruta más fácil para el cerebro. Aunque duela, esa historia se vuelve tu hogar. Te acostumbras a ella y empiezas a vivir no lo que está ocurriendo, sino lo que ya te convenciste que eres. Pero aquí va una verdad en la que el estoicismo y la neurociencia están de acuerdo. Tú puedes cambiar esa historia, no es mentira, no es ilusión. La mente funciona como un campo, lo que repites es lo que siembras, y lo que siembras crece. Si tú dices, estoy aprendiendo, estoy mejorando, me estoy reconstruyendo, puede parecer pequeño, pero es poderoso, porque esas frases abren espacio, abren puertas, en vez de construir muros. No se trata de fingir que no duele, no se trata de vivir en un mundo color de rosa, sino de negarte a seguir preso por lo que ya te dolió, por el camino de sufrimiento que ya recorriste. Es entender que el trauma es solo el punto de partida, nunca el punto final. Marco Aurelio escribió, el sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de cómo interpretamos lo que ocurre. Y esa interpretación empieza con lo que te dices a ti mismo. Puedes mirar hacia atrás y decir, esto me marcó. Pero también puedes mirar hacia adelante y decir, hoy estoy eligiendo otro camino. La forma en la que te tratas con tus propias palabras es la raíz de tu progreso. Juzgarte demasiado te paraliza. La compasión sincera te hace avanzar. Haz las paces con tu pasado. Entiende que lo que viviste fue el precio que tuviste que pagar por tu aprendizaje.
Hoy tienes la capacidad de mirar todo lo que enfrentaste y decir, de verdad aprendí y estoy en paz con todo lo que tuve que vivir para alcanzar esta conciencia sobre la vida. Si tú quieres cambiar tu realidad, necesitas cambiar tu discurso. Habla menos del dolor y más de la dirección. Habla menos de los errores y más de los ajustes. Habla menos del miedo y más de la fuerza que estás aprendiendo a cultivar. El cerebro aprende por repetición. Y si tú repites lo nuevo con firmeza, en algún momento dejará de parecer extraño y empezará a sentirse como tuyo. Todos los días, revisa tu narrativa como quien afina un instrumento. Cada pensamiento es una nota. Cada palabra se convierte en una elección y poco a poco, la melodía de tu vida empieza a sonar diferente. Tu historia no está escrita en piedra, se está escribiendo ahora. Y el lápiz aún está en tu mano. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti quiere pasar la página. Así que hazlo ahora, con un gesto simple pero lleno de significado. Comenta aquí: desde hoy hablo solo para avanzar, soy estoico. No es solo por el compromiso, es para que tu cerebro entienda que ahora es distinto, que esta decisión tiene cuerpo, tiene palabra y tiene dirección. Porque cuando cambias lo que dices, cambias lo que crees. Y cuando cambias lo que crees, cambias lo que vives. Espero que este video te haya ayudado a dar un paso más en tu progreso moral. Si aún no estás suscrito, suscríbete, deja tu like y compártelo con alguien que sea importante para ti. Gracias por ver.